Bien, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una nueva enseñanza de la porción semanal. Bien, como bien sabemos, los que llevamos un tiempo, porque hay dos porciones juntas, ¿cierto? Ahí está Sarriá, Metzorá, es porque eh, como hubo una conexión que se ocupó una semana completa, ¿cierto? Dentro del pueblo de Israel para no ir atrasándose con el ciclo anual de las lecturas, ¿cierto? Se supone que cada una de estas porciones, aquí hay dos, Sarriá y Metzorá, cada una de estas porciones se lee una por semana, comprendiendo cada una como mínimo o casi parecido, cada una como con cuatro capítulos de cada, eh, así sucesivamente, en secuencia. Pero como les decía, en las festividades, que fue la que culminamos hace unos tiempos, hace 2 semanas atrás, estaba Pesaj, ¿cierto? Que comúnmente le llaman la Pascua o la Semana Santa en algunas otras religiones. Y entonces en ese tiempo no se da, no se lee, porque se dedica solamente a la enseñanza de Pesaj o de la Pascua, ¿cierto? Entonces por eso se juntan dos porciones y la próxima semana también va a ser así, para ir compensando, para ir equilibrando las enseñanzas que corresponden con la energía de cada semana. Por eso es importante, como le comentaba a mi amigo, de ir leyendo, de ir preparándose, leyendo en la semana lo que corresponde a la semana según el calendario que lleva espiritual el pueblo de Israel, y así nosotros, como ya hemos sabido y hemos aprendido, que somos también Israel, pero de una forma no étnica, ¿cierto? No que hayamos nacido allá, sino que nuestra alma tiene ese deseo de adherencia con el Creador, con el Eterno, ¿cierto? Y cada persona, ya sea de cualquier país que sea, siendo de la China, sea de la India, de África, de América, teniendo ese despertar de conciencia, ¿cierto? En su corazón, en su mente, forma a ser parte de Israel, ¿cierto? Israel, sabemos que la palabra Israel no es casual, tiene su raíz, tiene su connotación, es una mezcla de dos palabras, Roshli, ¿cierto? Israel, Roshli, si usted la desmenuza puede decir Roshli, que significa mi cabeza, o sea, quiere decir que el que la mente de uno, la mente de Dios se vino a esta alma la impregnó ahora de esta espiritualidad en la cual Dios interfiere en nosotros, en lo que siempre quiso desde el principio de poder formar parte de cada alma y de poder prepararlo para todas las cosas que vienen a nuestras vidas, porque ya hemos conocido y hemos aprendido que el mundo en el principio, el universo estaba en caos, ¿cierto? Estaba en desorden. Y todo ese caos hay que repararlo. Bien, hubo una forma de cómo fue afectado y la función de cada uno de nosotros, desde los patriarcas, desde Adán en adelante, Noé y todas las personas que conforman el compendio de estas personas justas, de estos tzadikim, ¿cierto? De estas personas que desean de lo de Dios, y nosotros incluidos, por eso estamos en esta enseñanza para poder aprender, es de poder reparar y de poder de una y otra forma solucionar el caos, ¿cierto? De que se arregle todo esto. Y todo esto es en base a todas las herramientas que Dios nos ha dado, primeramente la Torá, que son los 5 libros que escribió Moisés, ¿cierto? Que comúnmente se le llama Pentateuco, pero nosotros hemos aprendido que es más que eso, son muchas tipos de recomendaciones. Siempre hemos dicho que la Torá es como una alerta temprana para nosotros, para nuestro caminar, para nuestro sendero, y así también para que cuando nosotros lo aprendamos, lo apliquemos, las personas también lo vean y lo quieran aplicar a sus vidas, ¿cierto? Eso es lo que
es el propósito de lo que siempre nos acercamos a esto espiritual, a desarrollar la Torá. Y en la Torá, eh, esta porción que corresponde, ¿cierto? Podría haberse leído por separado, pero como les decía, entra en las dos enseñanzas. En la primera, Tazria quiere decir ella ovula o ella concibe, ¿cierto? Ovular, ¿cierto? Sabemos los que hemos estudiado biología, ovular viene de óvulo, del sistema, que es como la semilla reproductora de las mujeres, en el contrario de los hombres, que es la esperma, ¿cierto? El ovular es aquella mujer que va a dar a luz, ¿cierto? Que está apta para poder concebir. Así, por ejemplo, hay muchos casos en la Biblia que aparecen mujeres también que eran infértil, pero con el poder de Dios, con el poder de estas letras que están aquí, las letras hebreas, eh, el, también ellas pudieron saltear esto, sobreponerse a aquella decreto que no las dejaba tener hijos, y luego sí tuvieron hijos y hijos muy importantes, como un ejemplo Samson o el profeta Samuel, que ellos venían de madres infértiles, o así también Isaac, que venía de Abraham y Sara, ¿cierto? Hay muchos ejemplos y que podemos dar en cuanto a esto. Y la otra porción que está pegada a esta, que se leen juntas en esta semana, que ya estamos terminando, es Metzorá, que es lepra. Más bien es como leproso, porque la lepra en sí significa tzará, que lo vamos a ver igual, el significado de esto, que la traducción le puso lepra, pero esto era más que una lepra, era una enfermedad que, que le daba, una enfermedad espiritual, ¿cierto? Que también sobresalía hacia afuera como forma física, pero era en base a la persona que habla mal de los otros, o habla en forma despectiva, o habla, aunque no lo quiera hablar de mal, pero está hablando de delante de otra persona y lo puede poner en mal, incluso adulándolo. Hay hartas facetas de la Shonara, que significa la mala lengua, en cuanto a este caso, ¿cierto? Entonces, ella ovula y lepra, que son Tazria y Metzorá. eh, Esto está en Vayikra, que es el libro de Levítico, en la traducción Vayikra, y Levítico, Vayikra en hebreo, Levítico en la traducción en español, o la traducción que se le dio, está las dos porciones juntas, comprendidas desde el capítulo 12, versículo 1, hasta el 15:33. O sea, en todo este, estos párrafos, estos capítulos, usted puede sacar infinidades de enseñanzas, tópicos que pueden ir de alguna forma aumentando tu poder de percepción de las cosas, porque no solamente es ver el lado eh, literal de la historia, como está escrito la Torá, ¿cierto? Que vamos a ver igual un tópico acerca de eso, que va a ser un paréntesis, acerca de cómo vemos la Torá, de cómo nosotros la podemos degustar de ella, deleitarnos y poder aprender de la forma, de todas las formas que da la Torá para poder aprender de ello. Y la enseñanza para esta tarde, ¿cierto? Está acompañada como siempre lo hago, de los extractos del Rebbe Nachman de Breslo, este sabio que ya hemos conocido, que vivió 37 años en esta tierra, pero vino a hacer lo que Dios le desempeñó, a formar personas, discípulos, y hasta los días de hoy sus enseñanzas están escritas y están dadas para nosotros para poder comprender lo que Él le fue revelado, ¿cierto? Así como no solamente Él, muchos sabios grandes, cabalistas, grandes rabinos, de los cuales nosotros cada día aprendemos, porque siempre dentro de la humildad que debe tener cada persona, es siempre saber o querer dirigirse por alguien más
que a lo mejor tiene un nivel más elevado de comprensión que se le ha dado, ¿cierto? No es que no todos podamos llegar a eso, ese es el camino. Ellos también antes de eso aprendieron de sus sabios, de sus maestros, y así todos nosotros vamos aprendiendo, todos somos estudiantes y cada día aprendemos algo nuevo, cada día la vida nos enseña algo nuevo, y todo lo que nos ocurre en la vida y en nuestras situaciones tienen un porqué y tienen un propósito, y todo está en la explicación de lo que es la Torá. Y entonces, ahí vemos un par de pinzas reparando algo. Y la clase de hoy, la enseñanza es contrarrestar lo dañado, ¿cierto? Contrarrestar lo dañado. Eso vamos a ir viendo en el capítulo 14, vamos a saltar porque ya hemos visto otros años esta enseñanza, y si usted no la ha visto, ahí le recomendamos que entre a YouTube en este mismo canal. Va a ver, bueno, los que no se han suscrito alguna vez lo van a poder hacer, y por ejemplo alguien que es nuevo, que lo ve por primera vez, están todas las clases ya más o menos de como 3 años, hay enseñanzas, hay un montón de perlas, de tópicos y de cosas para poder aprender y poder revisar lo que vimos otros años y poder no un año dar una misma enseñanza, sino todo nuevo, un ciclo de irnos recuperando, de irnos aprendiendo, de ir elevando nuestro conocimiento y así poder ser mejores personas para con los demás también. Entonces, en Vayikra, que es Levítico 14, vamos a ver en el versículo 4, cuando habla, dice que el Cohen es, el significado de Cohen es sacerdote, ¿cierto? Mandará, dice que se tomen para aquel que se ha de purificar, ¿cierto? Ahí ya estamos viendo el purificar, que es como contrarrestar lo que ya ha sido dañado. Perdón, me fui para atrás. Dice que el Cohen mandará que se tomen para aquel que se ha de purificar, dice, 2 aves vivas, puras, con madera de cedro y tela carmesí e hisopo, ¿cierto? Eso casi no lo vamos a ver, pero lo vamos a enfocar en aquello que habla aquí el Rebbe Nachman, de aquel que se ha de purificar, y también vamos a hablar un poco de estas 2 aves, que era como el sacrificio que había que tomar. Recordemos que hay diferentes tipos de sacrificios. Hay sacrificio olá, que era el sacrificio quemado, ¿cierto? De aquel cordero o un becerro que se quemaba, ¿cierto? Y era para tal fin. Habían distintos sacrificios para diferentes tipos de cosas que se pedían o que se llevaban una vez al año para contrarrestar, como lo volvemos a decir por la enseñanza, lo que ya ha sido dañado, ¿cierto? Muchas veces te dice, pero yo cometo algo hoy día y yo me arrepiento luego, eh, en oración, una plegaria hacia Hashem, Dios me perdona, exacto, pero siempre hay que reparar lo que ha sido dañado. No solamente con eso se va a cubrir o tapar lo que ya se ha hecho, sino que una vez al año, en Rosh Hashanah y conjuntamente en Yom Kippur se hace este tipo de cosas. En el pueblo de Israel se hacía, antes cuando había templo, cuando había tabernáculo, se llevaban las ofrendas una vez al año. El sacerdote hacía el sacrificio conjuntamente con los levitas, otros sacerdotes, el sumo sacerdote era el que dirigía, y se hacía una expiación, ¿cierto? Como de perdonar todo lo que había sucedido en un año y hacer como un reseteo, ¿cierto? Un reseteo y de poder quedar limpio, ¿cierto? Claro, ese era el simbolismo, y hoy en día nosotros lo podemos ver, que es en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando, por ejemplo, antes de que iniciemos Pesaj, ¿cierto? Se nos mandaba por medio de Alajá de poder limpiar nuestro hogar, nuestra alma conjuntamente de todo lo que es Hamet, que lo que era la levadura, la que nos impedía poder eh, seguir, ¿cierto? Y consumimos, por ejemplo, pan ácimo, panes y levaduras para en forma de simbolismo de poder purificarnos también. Todo esto que se habla aquí en el libro de Levítico, de Vayikra, ¿cierto? Va a hablar de lo que un sacerdote, ¿cierto? Un levita
como lo dice el libro de Levítico, en general, todo el pueblo que conformaba este grupo de personas que fueron apartadas, ¿cierto? Los hijos de Leví, los descendientes de Leví, que fueron apartados para el servicio del tabernáculo, del Mishkan, ¿cierto? Del templo que fue más adelante en tiempos de Salomón construido, ¿cierto? Entonces todo esto era un prototipo, un simbolismo de lo que hizo el pueblo de Israel en esos tiempos y que en la forma de nosotros, como nuestra alma, nuestro cuerpo es templo. En ese momento, ahora en estos momentos nosotros también tenemos que hacer un trabajo espiritual cada día e ir purificando lo que a veces dañamos nosotros mismos. A veces le echamos la culpa a otras cosas, a otros asuntos, pero muchas de las cosas, por ejemplo la lepra que se le llamaba en ese tiempo, que era causa del hablar de los demás, de la lashon hará, ¿cierto? De la mala lengua, eh, una de las razones era esa. Nosotros hoy en día igual caemos en eso, de hablar del mal de las personas, y a veces no reparamos esas cosas que provocamos más allá. Entonces aquí vamos a ir viendo este tipo de cosas que en la interpretación va a quedar, vamos a ir dilucidando para que a nosotros quede claro y de la forma que tenemos que hacerlo, no trayendo un animal, matándolo, degollándolo, poniéndolo en un altar, literalmente como lo hacían los sacerdotes de aquel tiempo, o en modo de plegarias también se puede hacer, y así hay muchas maneras. También hay meditaciones y hay cosas que vamos a ir comprendiendo. Entonces, para comprender, eh, para los que no saben, y algunos sí lo saben, pero siempre lo hacen, vamos a hacer recordar, el, la forma de la interpretación, lo vamos a ver un poquito, un paréntesis para que la gente que no lo ha visto lo comprenda. La interpretación de la Torá, son 4 niveles de interpretación, lo cual es el pardés, que se le llama en hebreo, que quiere decir su significado puede ser huerto, jardín o paraíso, ¿cierto? Ese es el pardés. Estas son palabras, ¿cierto? Como acróstico, ¿cierto? Los que han estudiado alguna vez lenguaje, el castellano que le llaman en la asignatura, mejor reconocen lo que es un acróstico, o que es lo que forma una palabra, y de cada letra sacan los conceptos. Eso era muy usual en el pueblo de Israel, el armar acróstico para que la comprensión de las demás personas en forma interactiva sea más fluida. Entonces, en el Pardés, que dicho sea de paso, en el hebreo solamente se tomaban en consideración antiguamente las letras mayúsculas, por eso que las puse en grande y las minúsculas van en chico, para que usted vea que el acróstico corresponde solamente a esas mayúsculas. Luego hubieron un grupo que se llamaba los masoretas, que le agregaron interpretación al medio de las vocales para que se pueda traducir al español, ¿cierto? Entonces, eso fue un trabajo tremendo, que igual hay mucha discusión acerca de eso, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, las letras que corresponden al hebreo eran solamente la P, la R, la D y la S, ¿cierto? En hebreo sería la P, la Resh, la Dalet y la Samech. Entonces, todas estas letras, hablando de primero la P, luego la R, después la D y luego la S, primeramente la P corresponde al Peshat, que es la primera interpretación, que es el significado simple, básico, literal del texto. Es, es la forma de que vamos a ver el pardés, ¿cierto? El peshat, como se dice que es la forma simple. eh, Espérame un poquito. En la forma simple es el primer nivel de entendimiento, es similar, o sea, similar, ¿cierto? A lo que la hermenéutica llamamos exégesis, ¿cierto? Para que lo vayan comprendiendo las personas que a lo mejor no entienden, es entender las escrituras en su sentido natural, usando los significados acostumbrados de las palabras que se emplean en acuerdo con la regla exegética primaria.
en el Talmud, por ejemplo, de que ningún pasaje pierde su peshat. Como lo hemos dicho otras veces, a lo mejor alguna persona quiere solamente irse a lo más profundo, al significado, pero primero tienes que comprender el peshat, lo simple, lo básico, para poder tener esa concordancia o de acordarte en qué lugar está hablando acerca de esto. Ah, en tal parte Adán representa esto, Eva representa esto, el mismo Moisés representa todo esto. Entonces es importante poder de, de ir poco a poco llevando, comprendiendo cada uno de los significados. Tenemos en segundo lugar el remes, que es el significado implícito del texto, y quiere decir que en el remes eh, es usual usar pistas, alusiones o insinuaciones de los detalles en el texto. A menudo se considera como que implican una verdad más profunda que la que se transmite en el Peshat, en el anterior. Este es el nivel filosófico, en donde se esconden códigos. Este nivel hace el uso de la gematría, por ejemplo, de las numeraciones, de los valores de cada letra, eh, y es un subnivel del cuarto nivel llamado Sof y el Remes, que lo veremos después, ¿cierto? Entonces, eso es en el segundo nivel. Podríamos dar un montón de ejemplos, pero este era solo un paréntesis. El siguiente nivel es el Drash, que es la aplicación alegórica o tipológica u homilética del texto. Esta, este nivel de entendimiento de la escritura también proviene de la palabra, ahí viene la palabra midrash, que alguna vez también lo estudiamos, ¿cierto? Que significa escudriñar. Esta es la explicación del texto basada en principios de exégesis también establecidos a través de las tradiciones, tales como el Midrash o el Talmud. En este nivel Drash se usa la creatividad para escudriñar el texto en relación con el texto de la escritura, otra literatura o la vida misma, de tal manera que se desarrolle una aplicación alegórica, tipológica o homilética del texto. Este proceso a veces se vuelve exégesis también del texto, pero debe ser por medio de tener algún fundamento en una sana exégesis también. El término drash también generalmente se refiere a los comentarios y también a las parábolas que se usan para poder comprender, para poder enseñar de una forma interactiva. Esta era la forma del nivel Drash. Y pasamos al último nivel, que es el cual es el nivel que muchas veces nos importa y nos debería importar como almas que somos, ¿cierto? El nivel Sod, perdón, el nivel Sod, me había ido la pantalla. El nivel Sod es el nivel secreto, oculto, ¿cierto? No confundir con ocultismo, como muchas veces las personas para de rechazar esto lo dicen, no, que eso es ocultismo, es brujería, y no es así, porque el secreto, el último nivel de entendimiento de la escritura, que es llamado Sof, que significa oculto, este es el entendimiento, son explicaciones cabalísticas, ¿cierto? Místicas o secretas de un texto. Es un nivel de revelación, de iluminación. En su mayor explicación se encuentra el libro del Zohar, escrito por el rabí Simón Bar Yochai, y sus discípulos, ¿cierto? Cuentan y van narrando historias y explicaciones a nivel cósmico, a nivel de alma, a nivel de persona, en lo que en el uso de esto es la Kabbalah hebrea, ¿cierto? Entonces, ese era un tópico para darle a conocer a algunas personas que a lo mejor llevan poco o están empezando el nivel de explicación o los cuatro niveles de interpretación, Pardes, ¿cierto? Que lo que es, significa, y esto no es casual que signifique huerto, jardín o paraíso, porque el Peshat, ¿cierto? Perdón, el Pardes, todas estas interpretaciones asemejan, ¿qué es lo que encontramos
en un huerto, que es lo que encontramos en un paraíso, en un jardín, árboles, ¿cierto? Y en los árboles, frutas. Entonces, cada una de estas capas, porque esto se le llaman, cada una de estas niveles se le llama capa. Es como que aquí dentro de esto es una fruta. Entonces, para llegar a lo que está dentro, a lo que es la esencia de la fruta, tenemos que traspasar capas, capas. Si usted ve, por ejemplo, una naranja, una nuez o una castaña de lo que hay acá en Chile, siempre hay una cobertura que es simple. Después hay otra cobertura que tiene otra tela, y hay otra, pero para llegar a lo que es lo que uno quiere disfrutar, que es la esencia misma de la fruta, tiene que pasar por todos estos niveles. Y para poder disfrutar de esto, no tiene que dejar de lado todo esto. Porque muchas personas quieren saltarse esto, pero para que el trabajo sea completo, hay que pasar para que la fruta sea disfrutada, tú empiezas desde acá, incluso desde cuando se siembra, de cuando se cultiva, cuando tienes tu propio huerto. ¿Cómo se disfrutan mejor las cosas? Es cuando hay trabajo metido en ellas, cuando hay dedicación. Entonces, muchas personas quieren saber todo al tiro, de una. Pero no, hay un trabajo de por medio, hay que ir sacando capas. A lo mejor la cáscara de la naranja, si tú la pruebas la primera, no te va a gustar mucho, pero está ahí por algo. Está protegiendo lo que está más adentro. En la otra capa, a lo mejor te lo puedes comer, a lo mejor no tiene muy buen sabor, pero también tiene su importancia. Lo demás, la otra pectina de la naranja, por ejemplo, si tú te das el tiempo de sacar una a una, vas a, o- vas a obtener lo secreto, lo oculto, lo que está dentro vas a obtener puro. Entonces, esa es más que nada una explicación de en cuanto a lo que la persona debe llegar de ser, tiene que dedicarse para que esto que estamos disfrutando, estos frutos, estos secretos, tengan ese sabor apropiado, no que por ejemplo, si usted se come una fruta que está sucia, que está en descomposición, no lo va a disfrutar como cuando usted se da el tiempo de limpiarla, de pelarla y disfrutar todo lo que está dentro. Entonces, todo esto tiene su explicación y tiene su fin. Entonces, para ir pasando a las explicaciones que da el Rebbe Nachman, ¿cierto? En cuanto a este versículo que vimos, dice que cuando le hablé, que dice que el sacerdote mandará que se tomen para aquel que se ha de purificar 2 aves vivas puras. Mire, si no es pura, no se purifica. Con madera de cedro para el sacrificio, ¿cierto? El cedro es muy importante su tiempo en el pueblo de Israel, lo que hoy es en el Líbano, ¿cierto? Creo que el cedro ya no queda mucho, pero en sus tiempos el cedro era una madera muy cotizada, árboles muy frondosos, servía para un montón de tipos de cosas. Y tela carmesí e hisopo, que tienen su significado, pero no vamos a redondar en eso. Entonces, 2 aves vivas puras. El Rebbe hace una pregunta y dice, ¿por qué el leproso, cierto, la lepra, que estamos hablando, estamos aquí en el 14, ya estamos saltando a la porción Metzorá, el Tzazria, no vamos a hablar de ella, y no hay ningún problema porque lo importante es la enseñanza. Otros años ya hemos hablado de aquello. Entonces, ¿por qué el leproso, cierto? La persona que iba a ser purificada, ¿cierto? Ya explicamos por qué esta persona contrajo lepra. Recuerden que también los hermanos de Moisés, cuando hablaron de él, acerca de la esposa que él tenía en otro lugar, ellos se llenaron de lepra. Entonces, en Vayikra Rabá, ¿cierto? Un libro Vaikra Rabá, que es como un midrash también de este mismo libro de Vaikra, el capítulo 16, versículo 7, dice que la lepra es el castigo para quien ha calumniado, calumnia, él habla, la lengua mala, y enseñan los sabios que las aves que pían, o sea, que cantan, que gritan, que pían, constantemente efectúan el perdón por la persona que parlotea. Es como que le gana, es como que sobresale más su piar, ¿cierto? Por la persona que parlotea, la que le gusta hablar de los demás. Por eso yo
cuando yo aprendí esto hace unos años, que empecé a experimentar estas enseñanzas, yo ahora me da un celo cuando veo a personas que hablan de los demás, incluso si no están hablando de mí, y si están hablando incluso de personas que a lo mejor a mí no me caen tan bien, pero no es bueno hablar de los demás, porque se dice que cuando tú hablas de alguien, tú asesinas a tres personas. Primeramente del que hablas, a la que persona que le estás contando y a ti mismo. Es un, es peor que el asesinato. Entonces, por eso que, que es malo hablar de los demás. Incluso si tú vas a adular a alguien, que no estés al lado de una persona que esté mal con aquella persona que estás adulando. ¿Por qué? Porque esa persona va a sentir envidia del otro y, y va a provocar algo en él. Es como una muerte espiritual. Entonces, las aves que pían constantemente efectúan el perdón por las personas que parlotean. O sea, es uno de los significados de por qué, por su canto, por el piar. Entonces, estas dos aves vivas puras son la fuente de la voz de la santidad, que corresponden a los querubines. ¿Se recuerdan los querubines que fueron hechos en el arca? Eran alados, ¿cierto? Si bien querubines, tipo ángeles, asexuados que no tienen sexo, pero aquí lo comparan con, con estas dos aves que son representados por estos dos querubines que estaban sobre el arca del santuario. Y el arca es la fuente de la profecía, así como la palabra cantor, que es Hasán, está relacionada con Jasón, que tiene las mismas iniciales de Hasán, tiene las mismas consonantes, que también Jasón significa la visión o la profecía. Entonces, cuando las personas cantan, mira aquí es importante cuando usted canta y lo haga con el, no solamente por cantar porque suena bonito, sino que el cantar tenga su propósito. Entonces, cuando la persona canta en aras de Dios, del Eterno, trae su canción de las dos aves vivas. O sea, es como que eh, cuando usted canta, pero con esa intención de, de, de contrarrestar lo dañado, y vamos a propósito de contrarrestar, vamos a ver qué es lo que significa contrarrestar, porque a ver, usted me ha escuchado decir contrarrestar un millón de veces, dice, y Miguel no sabe lo que es contrarrestar y no me explica. Entonces, contrarrestar se refiere a la acción de oponerse a algo o mitigar en efecto negativo, un efecto negativo, especialmente en relación con los desafíos o riesgos, ¿cierto? El oponerse es generar efectos no deseados. Como cuando usted se opone a algo, siempre va a tener oposición, ¿cierto? Siempre va a haber personas que lo van a también querer contrarrestar. Pero usted cuando quiere mitigar algo con la seguridad de que viene de parte de Dios, de la Torá, de lo que Él escribió, de los preceptos que están contenidos en este libro, el contrarrestar va a mitigar eso que generalmente todas las personas que no conocen esto creen tener razón en aquello. Entonces, eso es contrarrestar, es como oponerse, es como limpiar, purificarlo, como lo llama aquí la enseñanza. Si usted cuando provoca con el hablar, ¿cierto?, mal de otros, provocó algo, usted como sabio, como persona que es justa, al tiro en su mente, de una, usted tiene que poner, tengo que mitigar esto, tengo que contrarrestar, estoy provocando algo. ¿No se ha sentido mal usted alguna vez cuando le dijo a alguien algo a alguien o habló mal de alguien? Porque todos lo hemos hecho, porque ¿para qué vamos a negar de lo que ya es obvio? Todos lo hemos hecho alguna vez y de alguna otra forma, y a veces se nos sale porque nuestro ímpetu, nuestras emociones siempre están a la flor de piel y a veces nos alcanzamos, como dicen muchos, cuenta hasta 10, a veces no contamos ni uno y largamos para allá y vociferamos y parloteamos y entonces provocamos algo más allá. Entonces, cuando la persona canta en aras de Dios, trae su canción de las dos aves viva, pura.
y de la inspiración de estos querubines, la fuente de la profecía, esa clase de música, puede inspirar a muchas otras personas al servicio de Dios. Por eso es que cuando usted escucha una canción, un algo que está hecho con esa intención, su alma empieza a vibrar, su alma empieza a sentir algo diferente. Esa clase de música puede inspirar a muchas otras personas al servicio de Dios, a querer hacer lo mismo, a querer mitigar, a querer contrarrestar todas esas cosas, esas palabras. Por eso es que cuando usted escucha a otras personas que están hablando mal de alguien, lo están subiendo a la parrilla, como decimos acá en Chile, lo están asando, nosotros entra la necesidad de poder intervenir de alguna forma pacífica, de una forma pura, como aquellas aves, y poder cambiarle la polaridad, poder contrarrestar esto de que están hablando y poder obtener eh, este tipo de mitigación, ¿cierto? Este contrarrestar de una forma pura, ¿cierto? Entonces, por eso era el propósito de traer estas dos clases, estas dos aves, que obviamente tienen muchos más significados, pero este es uno de lo que el Rebbe Nachman habla aquí. Entonces, pero hay también un pero, y aquí está la otra parte, que a veces yo no me gustaría meterme porque cada cual tiene su gusto, pero vamos a ver lo que canta. Dice, pero cuando la persona ve motivada a cantar canciones vulgares o profanas o para obtener ganancias, como las personas que, que cobran por cantar, no estoy en contra de ellos, allá su tema, pero esto es para nosotros y para los que quieren cambiar, porque hay mucha gente que vive de esto, no sé, y a veces se aprovecha. Entonces, para obtener ganancias personales, entonces trae su música de los pájaros de la impureza, o sea, lo contrario, esa clase de música puede dañar espiritualmente a todo aquel que la escuche. Y aquí hay algo muy importante, porque a veces todo este tipo de música que hay hoy en día, si usted le pone atención, y no voy en contra de ellos porque allá ellos, sino que de las cosas que dicen no es voy en contra de las personas, nunca hay que ir en contra de las almas de las personas, todo es rescatable, sino que de los efectos también que se producen. Todo este tipo de música que se escucha hoy en día, a lo mejor toda la juventud, la gente lo haya bonito, que tiene buen ritmo y bailan y todo esto, pero muchas veces están provocando cosas en las personas, en los menores de edad, en los niños. Los niños ya cambian su lenguaje, hablan como estas personas, para allá cometen cosas indebidas, porque muchas de estas cosas están relacionadas con el sexo y otras cosas así, y muy temprana edad empiezan a hacer, a aplicar esto de una forma vulgar, de una forma como lo dicen las canciones, y ahí empiezan los dramas, las cosas de que a temprana edad despiertan en su sexualidad de una forma eh, no buena como se nos enseña a nosotros aquí en la misma Torá de cómo tiene que ser nuestra sexualidad, cómo tiene que ser nuestro cuidado y así, muchas cosas. Y entonces, otra vez digo, no voy en contra de las personas, sino que de esas mentes que, que pueden ser rescatables, que pueden ser contrarrestadas de una forma positiva para que en la sociedad las, las generaciones que van creciendo, las generaciones que vienen llegando a este plano físico, tengan esa visión de poder eh, ser una fuente de inspiración para otras personas, de que puedan usar esto para la buena armonía de las personas. Porque todo este tipo de cosas, el hablar mal, el dirigirse con este tipo de actos, traen malas situaciones a la vida. A lo mejor la gente no lo está viendo a simple vista y dicen, ay, tú eres retrógrada, tú estás en contra de todo esto, tú eres un religioso. No, no se trata de eso y tampoco somos religiosos. Nosotros siempre nos vamos más allá de la religión, porque la religión igual te oprime en muchas cosas, pero nosotros no. Nosotros queremos que sean libres, puros, pero de una forma que los vivan a diario, no dentro de la iglesia, no siguiendo un tal esto y esto, sino que
dentro de su vivir, dentro de lo que uno va viviendo cada día, en cada situación, en el trabajo, los que estudian en el colegio, las familias, los matrimonios, los hermanos, los padres e hijos, y así sucesivamente lo que sea, es en todo ámbito de vida. No es solamente como seguir una religión. Entonces, esto es lo que purificará, lo que se irá purificando en cuanto a a la lepra, ¿cierto? Porque eso era lo que producía. Y la zarat, que es lepra, ¿cierto? Que la traducción, como les decía al principio, es la lepra. eh, no encontraron o no se encontró un nombre en español para identificar la zarat. Entonces, por eso lo más parecido era lepra. Pero en el sí dice que el término que normalmente se traduce como lepra, sin embargo, por ver dicha traducción, dice que es el comentario que hace aquí la Torah Emet acerca, dice que la traducción es errónea. La lepra es una dolencia causada por el bacilo de Hansen. Eso era la manifestación física de una conducta espiritual inadecuada, principalmente la maledicencia, o sea, el hablar mal de otros. El zarat se manifestaba en forma gradual en la medida que el responsable continuaba con sus malas prácticas. Primero se manifestaba en las paredes de su casa, mire, una pared leprosa. Luego en los objetos de cuero y finalmente en su propia piel. Y entonces el sacerdote o el Kohen Gadol debía aislarlo, ¿cierto? Debía hacer como una cuarentena, para que desde la soledad del encierro meditara sobre sus actos que lo llevaron a tal situación. O sea, básicamente, el zarat mencionado en el contexto bíblico alude a unas manchas blancas en la piel e incluso en objetos. Las otras dolencias citadas aquí relativas al zarat representan algún tipo de inflamación, hinchazón o erupción cutánea, ¿cierto?, en la piel, siendo que no existe una traducción apropiada para el concepto zarat en sus diferentes formas de manifestación. Empleamos en el texto, lo que dice aquí, el que escribió la Torá aquí, la respectiva denominaciones hebreas, ¿cierto? Como la lepra es la traducción más cercana a, a lo que para que la gente más o menos comprenda lo que era esta enfermedad producida acerca de la maledicencia, ¿cierto? Y enseña el rabí de Israel, el Baal Shem Tov, ¿cierto? Muy conocido también, que la gravedad de la maledicencia, del hablar mal, es tal que tiene el poder de matar a las tres personas, como yo le decía, a la que difunde, al que lo escucha y al sujeto mismo que habla. Pero no se trata de una mera muerte física, sino de una muerte de índole espiritual, mucho más severa que aquella. En una oportunidad, un gran maestro de la Torá recibió la visita de uno de sus discípulos que se le acercó a consultarle acerca de su deprimente estado espiritual y se explayó contándole por qué se consideraba a sí mismo un hombre tan vil e indigno. El maestro le interrumpió diciéndole, basta ya, no debes hablar mal de nadie, ni siquiera de ti mismo. Se ha dado cuenta que algunas personas, para hacerse las víctimas, para hacerse sentir, para que las personas sientan para que sean tomados en consideración, empiezan a hablar de sí mismos y contraen en sí enfermedades para ellos. Muchas veces las personas hipocondríacas, las personas que empiezan a hablar y para que las personas le tengan compasión, dicen, tengo tal enfermedad, inventándola, pero créanme que la están atrayendo esa energía hacia ellos y así se producen hoy en día la lepra moderna, el cáncer, la depresión y muchas otras cosas. Entonces uno tiene que tener cuidado hasta con uno mismo. Por eso a veces como que comento con algunos de mis familiares y empiezan a hablar de sus enfermedades y yo les digo, pero no hables de ello, habla de que quieras, de que tienes que sanarte.
lo hablan como que si fuera un triunfo, no solamente mi familia, he escuchado más personas. Entonces, el ser hipocondriaco no es bueno, porque tú estás atrayendo la energía de la enfermedad, de la muerte a tu vida, en vez de atraer, de contrarrestar por medio de lo puro, de que hoy día, como decía el maestro otro día, eh, hoy día voy a ser sano, o Dios es mi sanador, como lo decía en hebreo, y ir repitiendo esto como mantra, irlo aplicando a tu vida, y créeme que muchas personas y sabios han comentado que esto se va terminando de tu vida, va habiendo eh, limpieza de esta lepra que uno mismo muchas veces produce. Entonces, el, el- lo importante es traer la positividad a tu vida, es contrarrestar lo dañado. No, como se dice un dicho vulgarmente o coloquial, no echar más sal a la herida. Algunos dicen, no, échale sal, la sal te va a hacer pasar. No, la sal te carcome más, la sal te va a ir abriendo más la herida y te va a doler. Pero cuando tú lo contrarrestas con algo que es puro, lo impuro va saliendo. El parloteo de estas aves contrarrestaba el parloteo negativo que a veces nosotros llevamos. Que los que les gusta hablar de los demás, ¿cómo tiene que ser usted? Háblele de Torah, háblele de una cosa positiva para que lo que está hablando se le transforme en positivo. Entonces, este ha sido la enseñanza de esta tarde, de esta semana. Ya la próxima estaremos con otra nueva enseñanza, así Hashem lo permite, y así poder ver en cada uno de los casos de nuestra vida, nuestra alma, que cada día va teniendo obstáculos, pero todas las cosas tienen su remedio, todas las cosas tienen su... ¿Por qué nos sucede esto? A veces lo vemos como malo, porque estoy enfermo. Esa esa enfermedad, cuando tú la logres sobrepasar, te va a traer una enseñanza. Y le vas a poder enseñar a los demás que incluso en la enfermedad hay esperanza, y en la enfermedad hay un levantamiento, y hay una enseñanza que en medio de la enfermedad te hizo ser una mejor persona. Y yo sé que aquí muchos lo han pasado y lo han vivido así, y pueden dar fe de esto, incluyéndome. Así que agradecido por todos ustedes. Si hay alguien que quiera decir algo, aportar, preguntar, está también ahí Jacob, si hay alguna pregunta, porque créanme que yo también estoy aprendiendo de esto, y aprendo de él, y aprendo de los sabios, y aprendo de ustedes. Así que nunca se menosprecie, todos somos importantes en función de la reparación de este mundo. A ver qué dice Miguel ahí. Miguel, sus comentarios siempre son profundos. Dice Miguel de México, dice, hermosa información para poder elevar nuestras reflexiones para bien y poder compartir. Muchas gracias, Tocay. Muchas gracias para ti también. Un saludo a México. Y así es, como dice. Esta nos enseña esta porción, esta enseñanza a poder reflexionar acerca de estas cosas. Y a veces estamos ahí, sí, a todos nos pasa. A veces estas emociones nos tienen, como que fuera la necesidad de hablar de los demás. Pero no, usted tiene que contrarrestar los daños. ¿Hay alguien más? Carito dice también de México, México participativo. Muchas gracias, Miguel, con este mensaje me he sentido realmente con mucho valor, exacto. Es muy valiosa, Carito. Así como tú, tu familia, tus hijos, todos ustedes, todos somos valiosos. Todos tenemos algo que aportar. A veces algunos en silencio, otros parloteamos un poco más, pero todos de alguna forma. Así que, bueno, si no hay nadie más, yo de acá, desde la Unión Sur de Chile, eh, envío un gran abrazo a cada uno, bendiciones, y
Gracias a ti también, Carlita. Saludo a ti y tu familia, a tus hijos. Le... Ay, mamá. No sé. Ah, era la misma Carlita. Gracias, también bendiciones también. Entonces, como le decía, un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias, Janet. Gracias, gracias. Muchas bendiciones para ti también. Les, bueno, para los que a lo mejor no pudieron estar, este video va a estar ahí después disponible. Así que nos vemos en una próxima. Disfruten todo lo que queda del día. Sigan estudiando. La próxima semana ya son nuevas energías. Continuamos después con 2 porciones más también, juntas. Ahí vamos a ver de cuál vamos a hablar. Y lo bueno para todos siempre. Adiós. Amén y amén. Shabbat Muchas shalom. gracias. Tío Miguel. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Chao, chao. Gracias, Miguelito. Bendiciones a todos. Shabbat shalom. Excelente maestro. Bendiciones. Bendiciones, Pablo.